Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludar a todas y todos. Siempre es un gusto pues, estar aquí con ustedes del programa La Asociación Presidencial. Hoy traemos un invitado de lujo, pero antes de presentarlo, quiero saludar a mi buen amigo y también conductor del programa, Jaime Gutiérrez. Querido Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Querido Pablo. Pablo Sí. Rivera. Armando. Pablo, Jaime, Carlos, ¿Qué tal? un gusto. Y tenemos pues un invitado de honor, la verdad es un gran amigo y sobre todo pues yo diría que alguien que continuamente ve nuestros programas, que es lo más interesante, siempre nos está aportando ideas y aportando sobre todo comentarios. Y bueno, hoy tenemos aquí a nuestro buen amigo Armando Lepe. Muchas gracias Armando, Carlos, por estar con nosotros. Pablo, de las cosas que podemos, pues obviamente decir, de las muchas cosas que podemos decir de Armando, pues primero es que es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de México y luego estudiaste un posgrado, Armando, en la Universidad de Colorado, una maestría en Administración Pública. Y bueno, obviamente has estado en el sector de gobierno, el sector público, desde el año 79, si no... 75. No, 75, sí. Desde el 75, en diferentes posiciones, sobre todo en la parte hacendaria. Y bueno, eso creo que nos va a dar un tema muy interesante, Armando. Y bueno, pues bienvenido aquí a tu casa. Gracias, gracias una vez más. Presidencial. Gracias, como les platicaba hace un rato, Jaime, Sí. A Pablo y a Carlos, pues la sucesión siempre ha sido, para quienes estamos en el tema público, pues un tema, un referente, el renovar, el aspirar. Siempre las sucesiones, a pesar de que pudiera pensarse que en la hegemonía del PRI eran cosas que no se movían, siempre había el famoso péndulo de gobiernos un poquito cargados a lo que se llamaba en aquel entonces la izquierda o progresista, y luego el péndulo que regresaba al centro, luego el péndulo que a lo mejor se corría algo hacia la derecha. Pero la realidad es de que siempre la sucesión causaba expectativas, porque aún dentro del PRI, equipos que ganaban y equipos que perdían, y en ese momento, como decía don Fidel Velázquez en términos de las anécdotas que te gustan, Jaime, el que ya bailó que se siente. Entonces, el que se mueve no sale en la foto. Bueno, ¿no? el que se mueve o el que se mueve no sale en la foto. Sí. Ahora parecería ser que el que no se mueve no sale en la foto. Sí. El que no se destapa no es porque persona. antes, Sí. ahora, quizá los muchos jóvenes que nos ven, pues con el teléfono no hay fotos movidas, pero antes sí, cuando había rollo y había cámara, se movía uno y la foto salía movida. Sí. Y hablando de eso, platicaba yo que hay similitudes en las sucesiones independientemente de las épocas o de las características. Muchos pudiéramos pensar que lo que estamos viviendo es atípico, pero no. Les platicaba yo, Jaime, a Carlos y a Pablo hace unos momentos, que por ejemplo la sucesión de Alemán tuvo ciertas características muy similares a lo que estamos viendo ahora, porque Alemán es el primer presidente civil que tiene México. En ese año se crea el PRI, pasa de cambiar de piel del Partido Nacional Revolucionario al de la Revolución Mexicana y se encarna como el Partido Revolucionario Institucional, democracia, justicia social, decía en aquel entonces su lema, y Alemán llega, obviamente, con el encargo de los generales Lázaro Cárdenas y Ávila Camacho, que habían sido presidentes, y es el primer presidente civil. Cachorro de la revolución. El cachorro de la revolución, como le decían. Pero pues en esa cobertura, pues él de repente empieza a tener ideas reeleccionistas. Claro. Y por ahí del 49-50 se empieza a crear por su grupo de adeptos pues un partido que se llamaba el Partido del Artículo 39 de la Constitución, que era el que pretendían modificar para la reelección de Alemán. Entonces ahí pues, los expresidentes levantan la mano y le dicen, oye, pues no va por ahí. Eres el cachorro, pero no, todavía nosotros seguimos aquí tomando en consideración y opinando, entonces serénate. Y eso empieza a rigidizar el esquema de la sucesión, y lo que todo el mundo veía como un paso a la continuidad, por no llamar el continuismo, de todo este boom de la modernidad que de alguna manera Alemán trajo a la administración pública, al gobierno, de ya no nada más personajes militares, sino muchos civiles que lo acompañaban.
se presenta Fernando Casa Alemán como jefe del departamento del Distrito Federal, que sin ser pariente, a pesar de llevar el apellido alemán, pues empieza a concebir esperanzas por él sentirse que enarbolaba esa política de continuidad. Sin embargo, las cosas empiezan a tener otro derrotero y se ve Alemán en la necesidad de tener que elegir a alguien, ¿no?, que de alguna manera pudiera serenar. Ser un intermedio, ¿no? Un intermedio, serenar los ánimos, sí, pero que a su vez pudiera él tener cierta injerencia. Como todos sabemos, pues Ruiz Cortines era paisano de Miguel Alemán, había trabajado con él en la Secretaría de Gobernación y de alguna manera, aunque tenía otros antecedentes y otra historia, la familia de Ruiz Cortines, el padre había tenido que ver en la revolución, ellos inclusive tienen que huir en algún momento del país y luego regresan a Oaxaca, donde empieza a hacer sus estudios. Ruiz Cortines a lo más que llega es a ser contador, él era contador, auditor de algunas empresas, pero ahí sin agraviar a los contadores. No, pero en aquel entonces pues, llega la era de los abogados, curiosamente llega la era de los abogados, y él no cursa, no tiene un grado universitario, y pero él empieza a meterse ahí, empieza a ser auditor, luego lo llaman a llevar las finanzas de la campaña de Ávila Camacho, y él ahí se empieza a ser conocido, luego por el paisanaje empieza a trabajar con Miguel Alemán y surge la candidatura de Ruiz Cortines. Oye, pero un paso antes, dicen que el general Cárdenas, molesto por la actitud de que, primero la reelección, la posible reelección, y segundo lo de Fernando Casas, empieza a crear el movimiento. Ahí viene, entonces los generales molestos, crea Enríquez un partido que se llamaba, era un frente de partidos del pueblo de México, era la FPPM, nada menos que secundado por un personaje al que su nieto ahora lo tenemos presente, Marcelino García Barragán. Marcelino García Barragán, junto con Enríquez, que ya había buscado la candidatura con Ávila Camacho y la pierde, vuelve por sus fueros, como dicen los militares, y entonces arma este partido. Y curiosamente, todo este esquema que Alemán pensaba que iba a estar mucho más controlado, es la primera candidatura, más bien la primera sucesión donde participa el PAN con su primer candidato, con Efraín González Luna. Luego sale Lombardo Toledano, Vicente con el Partido Popular, otro general de apellido Aguilar, si mal no recuerdo, que crea un frente, un partido constitucionalista. El caso es que a la elección llegan 5 contendientes y es la primera elección también, curiosamente, haciendo los símiles, donde los partidos pequeños se empiezan a poner de acuerdo para contenderle al candidato oficial, que en aquel entonces era Ruiz Cortines. Entonces, no llegan al grado de ceder la candidatura presidencial para unificarla, pero sí se ponen de acuerdo para aspirar a diputaciones y a senadurías. Entonces, Lombardo, que todos traían una historia diferente, pues Lombardo por el Partido Popular, ya había por ahí un partido comunista al que no le dan el reconocimiento, se empiezan a buscar y ver cómo lograban quitarles escaños al partido oficial. Y otro hecho importante que se da, en 1951 se crea el Registro Federal de Electores y se crea la Comisión Federal Electoral para empezarle a dar a las elecciones pues ya una formalidad y demás. Más institucionalidad, independientemente que, volviendo a un tema muy, muy actual, el ejército vigilaba las urnas, se llevaba los paquetes electorales, llevaba las listas y todo lo concentraba para que en ese entonces la recién creada Comisión Federal Electoral pudiera contar los votos. Oye, perdón Armando, se nos fue el primer bloque muy rápido, muy interesante lo que nos estás platicando. Ahorita regresamos para ver estas similitudes de sexenios anteriores como el que comentas con lo que está pasando actualmente. Claro, con mucho gusto. Amigas, amigos, regresamos. Telerednetworks.com, la casa de la política.
el análisis, la fe, el lifestyle y mucho más. De la mano de los mejores presentadores, invitados y analistas. Adéntrate a la mejor información y actualidad. Entra y sigue la red de Telered. Amigas, amigos, regresamos. Estamos muy contentos con Armando Lepe. Es un analista político muy destacado, pero sobre todo un historiador. Nos estaba platicando entre corte y corte otras anécdotas. Y yo quisiera regresar con eso que nos estabas platicando, ¿no? Claro, De tu origen. Hablando de las similitudes y de las épocas, pues un tema que es de actualidad y que trataremos de tocar como parte de esto, pues es la cuestión militar. Como decía Alemán, el Cachorro, el primer presidente civil, sin embargo, él trató a su vez de crear su propia élite militar, esto es, todos los militares que en aquel entonces la gran mayoría era de carrera, muchos venían de haber participado en la Revolución Mexicana, muchos venían de haber participado en la Guerra Cristera, en fin, muchos venían surgidos, ganando los grados como se ganaban en aquella época en batalla. Se crea el colegio militar por ahí de 1920 y algo, si mal no recuerdo, y ya a partir de ahí viene otra clase de militares ya adiestrados, Sí, claro. con sustentos y con bases de La Escuela Superior de Guerra con el general Alamillo. la Escuela Superior de Guerra, todo esto es lo que le va dando. Pero entonces Alemán quería de alguna manera pues, ir contrarrestando la bota que siempre la tenía muy cerca con el general Cárdenas y con el general Ávila Camacho, y entonces va creando generales que le llamaban en aquel entonces de dedo, y es a los que empieza a promocionar, y él empieza a relegar. Que es más que por méritos, pero que voy armando Eran mi mis grupo. cuates los que Sí, me iban a sí. defender y a cubrir. Sí. Podría parecer algún símil en Por la la actualidad, creo ¿no? que hay alguna cosa de cómo parecida. se ha venido dando esta Fortalecimiento. utilización y el grupo que exclusivamente está formando parte de los allegados. Entonces, pues todo esto le da al traste porque a la hora que viene la sucesión ya de Ruiz Cortines, Adolfo el Sabio, como le decían, pues él ya entra en un contexto diferente. Y a partir de ahí viene otra sucesión muy interesante porque pues, Ruiz Cortines, que decían que era un gran jugador de dominó, pues él nunca enseña sus fichas. Y por ahí hay una anécdota que seguramente Jaime ya por ahí la escuchaste. El general Agustín Olachea era el presidente del PRI y entonces lo llama Ruiz Cortines y le dice, ¿qué dice la calle, general? ¿Qué se oye? No, bueno, pues se oye Ángel Carvajal, que era el secretario de Gobernación. Ah, mi paisano. No, dice, de ese no podemos hablar ni bien ni mal. ¿Quién más, general? No, pues también se oye hablar de, como le decían, del Pollo, de Gilberto Flores Muñoz. Ah, gallo de espolón, muy duro. ¿Y quién más? Dice, no, bueno, está el doctor Morones Prieto. Ah, caray, ese es honesto como Juárez, es austero como Juárez, es casi Juárez, mi general. Y así van decantando a los... Y luego le dice, oiga, ¿y qué se dice de López Mateos? No, señor presidente, él está muy joven, está muy tierno. Dice, le digo, y voltea y le dice a Ruiz Cortines, oiga, pero aparte dicen que es protestante, ¿por qué no me investiga si es cierto que él tiene alguna otra tendencia religiosa, ¿no? Y le dice, sí, cómo no. Total, se va y sale, y Olachea dice, es Morones Prieto. Sí. ¿No? Sí. Juárez encarnado. Juárez. Sí. Ya me dio línea el presidente, es Morones Prieto. Y empieza La cargada, ¿no? La cargada esta Sí. que se mueve Sí, abajo, claro. ¿no? Y total, llega en otra ocasión que se vuelve a reunir con el presidente del PRI. Dice, ¿qué pasó, general? No, señor presidente, ¿qué supo de López Mateos? No, pues yo creo que no. Es él, mi general. Él es el bueno. Y entonces tiene que salir el presidente reversa. del PRI a dar marcha atrás y a decir, va a ser O sea, el dedazo, pero en su va a ser máxima expresión. Adolfo López Mateos. Sí. Que ahí hay otra anécdota también muy importante que seguramente te la debes de saber, Jaime. Dicen que llega a un acuerdo Gilberto Flores Muñoz, que había sido gobernador de Nayarit y era secretario de Agricultura, y coincide con el secretario de Hacienda, que era Antonio. O Ortiz. no,
No, Antes. no, sí, era Carrillo Flores. Carrillo, sí. Entonces Antonio Carrillo Flores era el secretario de Hacienda. Entonces va saliendo de su acuerdo cuando iba entrando Gilberto. Pollo, ¿cómo estás? Que no sé qué. Entonces agarra y dice Adolfo Ruiz Cortines. Aprovechando, oye, Toño, ven, pásale, Pollo. Oye, te encargo, por favor, Antonio, le que ayudes. todos los asuntos de la Secretaría de Agricultura estén en orden, por favor. Que limpies todo lo que tengas que limpiar. Sí, cómo no, señor presidente. Total, él se va y a la hora que sale dice, Ya, es ya. Flores Muñoz, Sí, es Flores Muñoz. claro. Me lo acaba de decir el presidente, que ordenemos todo. Entonces, cuando se acuña la otra famosa frase, cuando llega Flores Muñoz a reclamarle a Adolfo, lo primero que hace es abre la puerta, una palabra que no puedo repetir, y dice, la perdimos, Pollo, la perdimos, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues ya ahí desarma a Flores Muñoz, ya Flores Muñoz no le puede decir nada, pero en otra ocasión sí le dice Carrillo Flores, dice, oiga, señor presidente, ¿por qué me engañó? ¿No Dice, te engañé? ¿Por qué, Sí. Antonio, por qué te engañé? No te Oiga, pues no me pidió usted. Dice, pues sí, por eso te lo pedí. Porque ¿Tú no iba crees a que ser si él él? hubiera sido el candidato del presidente, hubiera tenido alguien que preocuparse de lo que hubiera pasado en su secretaría? Claro, Pues no, nada. claro, ok. Yo te Iba a pedí llegar alguien porque más. yo te pedí porque él no iba a hacer. Claro, claro. Y señales claras, ¿no? Entonces, Armando? pues sí, lo que Pero pasa es que la cuando, gente la La interpretación de las... cuando quiere uno las Cargadas. señales de humo y demás, Sí, sí. Oye, por cierto, uno de los más grandes presidentes de México, muy discreto, no valorado, fue Ruiz Cortines. sin duda, Admirado por López Obrador. Ujú. Por el Sí. presidente López Obrador. sin duda, porque fue un agente cerebral, era un agente austero, Mesurada. a pesar de que De la esposa. de lo que se decía de la mujer y demás, pero fue un cuate siempre que pudo atemperar y contener lo que venía siendo pues toda la inercia del alemanismo y los primeros grandes capitales que se empiezan a conformar Claro. en México, la creación de las lomas, de Polanco, en fin, todo esto que decían que las colonias luego iban siendo la imagen de los resultados de los gobiernos y de los presidentes. Entonces, hay otra historia muy similar en el destape de Salinas, porque dicen que por ahí comete alguien una indiscreción y que cuando le piden a Miguel de la... Dicen que el hijo del expresidente de la madre. Se dice ese rumor y se comenta. Sí, se dice, no se comenta. Entonces, para no dar nombres, Sí. ¿no? Porque ya Sí. es que ahora quieren ser candidatos. Pero fue otro Sí, de yo los... lo sé, yo lo Sí, sé. fue otro de los... Sí. Sí. Pero dicen, oye, ¿quién va a ser? Y él nada más puso SG. Sí. Y entonces el otro día, platicando con Sergio García Ramírez, de repente el domingo 4 de octubre, aquel famoso, se le presenta Del Mazo. en la casa, a Sergio García Sí, se le presenta a Alfredo del Mazo, fue el primero que llega a su casa a felicitarlo. No, espera, Sí. yo tengo Otros datos. Hoy que están de moda los otros Yo datos. tengo otros datos. Y no son de Guacamaya Leaks. Porque el jefe de prensa de Del Mazo era Heriberto Galindo. Ah, Alberto Galindo. Tengo el gusto de conocerlo. Sinaloense. Ajá. Exacto, y él era el jefe de prensa. Y él dicen, nunca lo ha Sí. aceptado porque cada vez que lo veo se lo recrimino, dicen que él es el que la filtra. Ajá. Ok, Entonces quien llega es Pedro Ojeda Paullada ok. y llegan otro grupo de gentes a casa de Sergio García Ramírez por la SG. Sí, SG, claro. Sí. Entonces dicen que le tocan y ya sabrás los mariachis, Sí, la y, ¿no? Y entonces pues, abre el doctor Sergio, que aparte es un Sí, tipazo. sí, sí, sí. Y Caballero. dicen, Institucional. ¿qué están haciendo aquí? No, pues tú vas a hacer. Dicen, a ver. A mí quien me tenía que haber hablado o quien tiene que haberme hablado no me ha hablado. Quiero decirles que les agradezco su presencia y su respaldo, pero se equivocaron de dirección. Aquí no es. Yo en adición platico ya una vivida personalmente. Tengo un buen amigo y compadre que es vecino de Carlos Salinas, en el bosque. Entonces, ya en esas yo le decía, compadre, cualquier movimiento que vea raro, avísame. Avísame. El día anterior, el sábado en la noche, me dice, oye, está llegando gente del Estado Mayor. Ah, ese. Era el bueno. Entonces dije, pues la SG famosa, Sí. era Salinas de No Gortari. Sergio García, No Sergio. Salinas Gortari. Sí, claro. Qué confusión tan impresionante. Pero te das cuenta cómo la gente está siempre deseosa de querer Y a interpretar. la ¿no? cargada, ¿no? Oye, hermano, y tú platicando ya en tiempos actuales, ¿qué similitudes ves en este proceso de sucesión respecto de cómo se está manejando el presidente
con sus posibles... Mira, Oye, Armando, estamos, el tiempo no perdona, estamos terminando ahorita el segundo bloque, pero ¿por qué no dejamos la pregunta de Pablo para este tercer bloque? Muy interesante la plática, como ustedes están viendo, muy amena con Armando Lepe, y regresamos al siguiente bloque, queridos amigos y amigas. Hola Carlos, te tengo una gran noticia. ¿Qué noticia, Jaime? Viene la segunda temporada de Los Diálogos por México desde casa. ¿Por Telered Digital? Es claro, por Telered Digital, aquí los vemos, Facebook y YouTube. Ahí nos vemos. Pues estamos aquí de vuelta en la sesión presidencial 2024 con Armando Lepe. Oye, Armando, de verdad qué gran plática. Bueno, pues, se quedó pendiente la pregunta de Pablo en el segundo bloque. ¿Sí la recuerdas? perdón, porque ya, oye, ya en el la ínterin plática, hablamos de otras muchas cosas. Te preguntaba que cómo veías la sucesión Perdón, actual. tienes toda la razón. ¿Cómo está jugando sus fichas el presidente? Mira, yo tengo una percepción diferente con las corcholatas. A lo mejor influidos, López Obrador y su servidor somos de la misma edad, entramos a la universidad en el mismo año. Pero él terminó muchos años después. Perdón. Perdón la broma. Un poquito se tardó. Se tardó. Él era un estudiante más en Junín, Bachatero. sí, así. Entonces, yo me acuerdo, seguramente a ustedes no les tocó, las corcholatas uno las coleccionaba porque tenían premio. Sí. Entonces, todas las corcholatas, para el público joven que seguramente nos está viendo, todas las corcholatas traían un corcho interno. Entonces nos íbamos a los estanquillos, a las misceláneas, cuando había estas campañas de publicidad como la que vemos ahora con las estampitas del Mundial y demás. Sí. Entonces, la Coca-Cola y los refrescos que eran populares en aquella época tenían premios y daban un X número de corcholatas y le daban a uno a cambio una pelota y demás. Entonces, le quitaba a uno el corcho a la corcholata para buscar si ahí El tenía premio o no. Yo quiero pensar que las corcholatas no son tanto por el destape, sino por aquella premio. que seguramente en Macuspana Sí, se sí, daba sí, la sí. misma actividad para buscar el premio de las corcholatas. Claro. Entonces, aquí habrá que quitarles... Pero hay un premio mayor. Sí, claro. Entonces, había uno... No, es más, muchas corcholatas no tenían nada y otra era la del premio. Aquí habrá que quitarles a las tres supuestas corcholatas el corcho para saber cuál es la que dice el premio. Entonces, para mí extemporáneo, o sea, yo creo que es parte del espíritu, ¿no? del cuerpo y del alma de López Obrador. Él está inmerso en lo que ahora, hay por ahí un libro interesante que se lo recomiendo si no lo han visto, que se llama La revancha del poderoso, que habla expresamente de lo que es el populismo, habla y compara a muchos líderes actuales, a Erdogan, a Bolsonaro, a Bukele, al propio López Obrador, de cómo se conforman estos autócratas de las 3 P's, como él los llama. Populismo, polarización y posverdad. Entonces, eso es lo que él maneja. El populismo, a diferencia de lo que muchas gentes creen, pues no es una ideología, sino es un estilo de gobernar. Puede uno ser populista de derecha, puede uno ser populista de izquierda o de centro, pero es la manera en que yo dramatizo las cosas, en que yo voy creando a mis rivales ficticios, en que yo agredo a la prensa, en que yo busco enemigos externos, en que yo le pido que España me pida perdón, aprovechando que hoy es día, ya no de la raza, porque ya no lo podemos decir, sino de la hispanidad. Entonces, ellos van teniendo toda esta política para ir creando, primero, el populismo dentro de este carácter mesiánico que todos conocemos, luego viene pues, la polarización. Entonces, son los fifís contra el pueblo oprimido, la clase que permanentemente no les ha permitido a ustedes prosperar, y de ahí pues me voy contra comunicadores, estoy en contra de la ciencia y de los científicos, yo me curo con estampitas, ¿no? Detente, no hay pandemia, no usen cubrebocas, porque todo esto es parte de polarizar y me voy contra la prensa, a pesar de que defiendo a Wikileaks y demás, ¿no? Puedo corretear a Loret y puedo corretear a quien se me ponga enfrente. Y luego creo esta posverdad, que es... En las mañaneras, ¿no? Que es los otros datos. Claro, ¿no? claro. Entonces, todo está sujeto a una realidad
que tú la ves de una manera, yo la veo de otra. Sí. A mover las aguas a efecto de que el pueblo sabio llegue a un momento en donde no sepa diferenciar qué es verdad y qué es Claro. mentira. Sí, porque el pueblo no es tan sabio, porque al final de cuentas no lee, no analiza, no estudia lo que pasa en el Diario de México. ¿No? Entonces, el gran éxito, y lo acepto, y quien no lo acepte, creo yo que está equivocado, pues había una deuda con muchos mexicanos, sin de duda. acuerdo, sí. Hubo errores Exceso. y excesos, sin duda, pero pues él tampoco está ni rescatando las cosas, ni resolviéndolas. Entonces, para mí, las 3 supuestas corcholatas pues deben de ponderar, porque si bien la popularidad puede ser transmisible, también va a ser transmisible el cero crecimiento, Claro. la inflación a 2 dígitos, La inseguridad. la inseguridad, el narco, y obviamente, como él señala y es parte de su blindaje, ya salió un libro, pues pueden salir muchos, Sí, claro. pues sí, pero todos los que de alguna manera hemos pagado impuestos, tenemos un trabajo, nos ha costado, ahora sí que el sudor de nuestra fuente, como dicen, el poder ascender, sabemos que nadie puede en esta vida tener 12 años posteriores a que fue jefe de gobierno y previos a ellos, no haber tenido una historia ni un pasado. Claro. Eso de que yo puedo vivir con 200 Pesos en la cartera. ¿Y sus hijos dónde estudiaron? Claro. ¿Y dónde estudian? Que ahora que piden pruebas todos los morenistas, pues ahí está la prueba, ¿no? La Pues- principal prueba, ¿no? Pues digo, Sí. y eso obviamente nosotros lo entendemos y lo racionalizamos, y para él es muy fácil decir, Claro. yo no necesito, no tengo un RFC, nunca lo he tenido, no sirve No es para tarjeta nada. de crédito, tampoco No. uso. Entonces, Es increíble. pues eso sin duda refleja que el rey del cash pues ha sido el rey del cash, sin duda, el rey del efectivo. Toda su vida. Toda su vida. Y de que, como ahora sale en el libro, pues de Ebrard, de los que lo sucedieron, Delfina. ¿no? Y de los que pedían moche y de los Los que candidatos, ¿no? Los que querían ser candidatos Claro. para algo iban y entregaban. Dejaban al Tatuani y le dejaban Sí, el sí, sí. diezmo. Y había que dar, ¿no? Entonces, que eso mucho se utilizó en beneficio de entonces PRD o en beneficio de ahora de Morena, pues no me queda la menor duda. Pero también él se benefició y no sabemos el tamaño y las cantidades con lo que logró beneficiarse. Entonces, Y que todos los partidos lo hacen o lo han hecho. Pero eso nos lleva una vez más a que son iguales. Siempre dicen Pero- son diferentes. Pero son iguales. mira, Pablo, o sea, yo estuve 45 años del otro lado de la yo no recuerdo jamás, estuve con Echeverría, estuve con López Portillo, estuve con Miguel de la Madrid, estuve con Salinas, estuve con Cedillo, con Fox, con Calderón y con Peña. Estuve con 8 presidentes. Yo no recuerdo jamás Una situación de que haya estas. llegado un jefe mío o que a mí me hayan obligado a llegar y decirle a la gente, ¿saben qué? Tienen que apoquinarse porque esto va para la campaña, esto va para el candidato, esto va para obras, para supuestas obras. Jamás. Y eso lo puedo asegurar y se los puedo decir viéndolos a la cara, viéndolos a la cámara. Jamás pasó esto. Entonces, son prácticas de que pues de lo que ellos copiaron en el gobierno de la ciudad, de los giros negros, de los informales, de la prostitución, de la droga, que ahora nos damos cuenta. Pues entonces, Sí, los ambulantes, ¿no? Claro. Todo. atar cabos y llegar a conjeturas, pues es muy sencillo. Sí. Ellos obviamente no les conviene, ¿por qué? Pues porque ellos están ahora bailando samba, ¿no? Así es, así es. Pues si quieres, Armando, vamos a hacer una pequeña pausa. No, tenemos un poquito de tiempo. ¿Sí? Ok. ¿Seguimos con otra Bueno, pregunta? si quieren regresamos a... ¿Por qué A nos la estabas anécdota platicando? que Oye, estás- nos estás sí. platicando Sí. lo de Silva Gerso. Bueno, Fue un momento importante que recordarle a la gente bueno, cómo sembró eso al país. Sí. Claro, el famoso diamante negro, que en paz descanse, un gran mexicano, un gran secretario de Hacienda. Él entra a la secretaría derivado del problema de 1982, del control de cambios, de la nacionalización de la banca. Entonces él sustituye a David Ibarra, que era el secretario saliente, y llega Jesús Silva Herzog. A él le toca toda la negociación del 82, le toca obviamente el control de cambios, la nacionalización, y lo ratifica Miguel de la Madrid. Cuentan las malas lenguas
empieza la pugna, y esa a mí me tocó vivir, porque esa no me la platica nadie, entre Salinas, que era el hijo de la Secretaría de Programación y Presupuesto, que a lo mejor ahorita tocamos algo del tema de cómo se crea y cómo esto escinde lo que era el manejo de las finanzas públicas. Entonces dicen que llegaba Silva a su acuerdo, entonces tocaba temas con el presidente de la Madrid, y a la hora que salía el presidente, a la hora que salía el secretario Silva, entraba Emilio Gamboa, sacaba las tarjetas de acuerdo y se las pasaba a Salinas de Gortari y a su gente para que analizaran. Y luego llegaba Salinas con propuestas diferentes o con ya más depuradas, y decía Miguel de la Mente, oye, por cierto, yo me acuerdo que Silva me trató esto, no, pero como me lo estás diciendo me hace más sentido, bla, bla. Está más armado. Y así. Oye, y la segunda, les daban el acuerdo, perdón, ya para terminar, les daban el acuerdo cuando estaba de buenas, porque dicen que cuando estaba medio de malas don Miguel de la Madrid, entraban Bartlett o entraban los demás. Sí. No, si ahí Emilio Gamboa era bueno para eso. Un operador de Era el rey del picaporte. El rey del picaporte. Bueno, ahora sí vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos aquí con Armando Lepe, la verdad, una plática increíble, Armando. La verdad, te felicito lo que, gracias, lo que Carlos. Conoces de anécdotas, de historia, una gran mente. Y la verdad, bueno, pues estamos muy contentos. Regresamos en un momentito. El tiempo nos lleva corto ahorita. Muchas gracias a todas y todos. Estamos nuevamente en la sesión presidencial 2024 con nuestro buen amigo Armando Lepe. Y ahora sí, Armando, bueno, impresionante lo que nos has platicado, las anécdotas. Esto duraría para un programa de 2 horas fácilmente, y yo creo que sería corto. Pero ahora sí vamos a tener que entrarle a los temas, Armando, de cómo ves tu visión, tu análisis de los posibles candidatos de la oposición y los posibles candidatos de Morena, y cómo ves la situación. Bueno, yo aquí, un poquito para no perder el entorno y el contexto, yo podría pensar que nos va a pasar lo mismo que nos pasó con Moya Palencia. En aquel entonces Moya Palencia era el candidato de todos. Sí. Me acuerdo que Jesús Reyes Heroles era el presidente del PRI del partido y llama a mesas nacionales para elaborar el programa. Reyes Heroles decía, primero el programa, luego el hombre. Y me acuerdo, estábamos en el cine Alameda, en el cine Teatro Alameda, pues todo el priismo, Reyes Heroles, todas las gentes del CEN del PRI. Si la memoria no me falla, creo que un 22 de septiembre de 1975, Día del Gobierno Mundial. Y en ese momento, hablando Reyes Heroles y diciendo que primero el programa y luego el hombre, cuando entra en aquel entonces pues, un recado, no había celulares ni nada de esto, diciendo, está destapando Fidel Velázquez a José López Portillo en Palacio Nacional. Yo quiero decirles, amigos y amigas de la televisión y de los medios que nos ven, nunca he visto que un teatro se vaciara. Tan rápido. ¿Cuál sismo? ¿Cuál incendio? Vámonos. Que se vació en esa ocasión. Y todo el mundo a la cargada a Palacio Nacional. Entonces, o López nos está engañando con la verdad, o la verdad... Que nos ha engañado con la verdad en muchas decisiones importantes. Hay que decirlo, ¿no? O finalmente él está haciendo su juego para ver qué es lo que puede pasar. Tristemente, a pesar del evento que vimos ayer de Estados Unidos y una serie de cosas, yo creo que en esta ocasión no nada más es el hombre, sino es el programa. Entonces, sin duda, quien aspire a poder conformar alguna oposición tiene que tener muy claro cuáles son los puntos finos, cuáles son los temas importantes y qué le debemos a la gran parte, a la gran mayoría del pueblo de México
que a pesar de todos estos programas y los bienestares, de acuerdo a la última medición de Ceneval, somos más pobres, hay más pobres, muchas ayudas no le están llegando a la gente que pretende llegárselas y algunas otras se están disolviendo simple y sencillamente porque no tuvieron el estudio, no tuvieron el soporte, no tuvieron la consistencia para verdaderamente trascender. Sembrando Vidas no pasa de ser una buena voluntad y lo hemos visto que no ha dado resultado. Yo, ¿qué es lo que creo? Porque volviendo a los dichos, para que la cuña apriete, tiene que ser el mismo palo. Yo espero que así sea. Es una implosión dentro de Morena que permita una escisión y que, si bien de un lado estarán Claudia Sheinbaum y Ángel Augusto y Adán Augusto, del otro lado sin duda tendrán que estar Marcelo Ebrard y Monreal. Yo lo que veo y percibo un poco la actitud de Movimiento Ciudadano y de Dante es: no abro mis cartas hasta no tener la certeza de quién va a ser mi candidato. Hace unos días fue al informe de Nuevo León y dijo: este es un muchacho que es un talento y en algún momento llegará. Pero ahorita no. Pero Oye, ahorita no es. Ya dio una pequeña señal, ¿eh? ¿Dante? Claudia Ruiz Massieu o Beatriz Paredes. Bueno, Sí, que no las ven mal. Que no las ve mal. Ya dio una señal, yo ya dio una señal. sin duda tengo alguna cercanía y relación con Beatriz. Sí. Es un cuadro extraordinario. Siento que físicamente ahorita tendrá algunos impedimentos, pero será apoyando a cualquier candidato una extraordinaria base para hacerlo. Otro buen candidato es Enrique Lamadrid, ¿no? Mira, es un buen candidato desde el punto de vista a lo que estamos familiarizados. No podemos dejar de reconocerle a López Obrador el tesón, ¿no? El conocimiento del país que tiene. Sí, recordó todo. Obviamente la utilidad, a lo mejor nosotros podríamos darle una utilidad diferente a esa experiencia, a ese conocimiento. Él obviamente se fue por estas famosas 3 P's que les he dicho, y ese ha sido su gran éxito. Yo veo muy difícil a alguien que no esté formado. También recordando sus sesiones, ustedes acuérdense, antes era un imperativo haber tenido un puesto de elección popular para llegar a aspirar a ser presidente. Claro. Sí. Ahí se le revienta el hilo a Zedillo, si nos acordamos, porque en alguna de las convenciones del PRI, en alguna de las asambleas del PRI, le meten el candado y entonces se queda Zedillo sin candidatos, se queda sin Gurría, se queda sin la Perica Ortiz, y se queda sin por ahí algún otro, que el mismo Gurría, que ahora aparece ahí como posible, y cuando se da cuenta, pues la sana distancia, le dijeron: oye, pues tú dijiste sana distancia, ¿no? Pues ahora no nos vengas a decir a nosotros. Claro. Ok, si no pues el PRI dice que tienes que tener experiencia en puestos de elección popular, y ahí pues al único que le queda es a Francisco Labastida Ochoa. Y los resultados pues ya los conocemos, tristemente, pero pues también ya el sistema no daba para más. Muchas políticas se habían desintegrado. El error de diciembre, quien lo haya ocasionado, a mí me tocó vivir parte de ello y oírle decir al entonces secretario de Hacienda saliente: pues sí, dejamos las cosas con alfileres, pero ¿quién se las quitó? ¿Quién les quitó los alfileres? A nosotros nos funcionaba, ¿no? Yo me acuerdo, nos corrieron a todos en ese momento, y la gente que llegó a crédito no sabía ni los teléfonos del Banco Mundial, no sabía ni a quién dirigirse. En el momento que apretó el zapato, si no sale Bill Clinton a darle un apoyo al gobierno de México, pues esto hubiera sido la locura. Oye, Marco, entonces sí ves tú una posibilidad de la oposición de competir. Yo la veo siempre y cuando sea de la misma cuña. Para que el palo apriete, que sea de la misma cuña. Yo espero que Movimiento Ciudadano recapacite y obviamente ellos van a tener oportunidad de, como lo hizo López Obrador en su momento, pues subir en el tren a mucha gente capaz, como Claudia, como Beatriz, como el mismo Enrique, como muchas otras gentes que estamos en la imaginaria y que quisiéramos seguir haciendo algo por nuestro país. Y tristemente pues vemos ahorita con 90-10, pues es una vacilada. Estamos viendo lo de Buenrostro. Ojalá sea Buenrostro ahorita, y antes hubiera sido Malacara. Pero no sabemos qué rostro va a llegar. Va a negociar y con la misma altanería y petulancia.
pues nos va a llevar el tren en las negociaciones para lo del tratado. Oye, con los propios empresarios, ¿no? Esa caricatura que ha circulado muy buena, que por un lado está ella tocando la puerta con el SAT, Sí, ¿no? claro, Con una mita y pistola, mita, ¿no? Y la otra trae tu ramo con de un flores, ramo de ¿no? Oiga, ¿qué podemos hacer en conjunto? No, pues es Entonces, Es de Calderón, digo, ¿no? Sí, que es de Calderón, buenísimo. Digo, el servicio civil de carrera, aunque muchos piensen, funcionaba y funcionaba en aspectos importantes bien. de este país, Claro. y nos formábamos y teníamos oportunidad de capacitarnos y de dar nuestro mejor esfuerzo en bien del país. Ahora sea parte de esta polarización, pues es socavar a las instituciones, socavar la justicia y la ley, socavar a la burocracia. Esto es parte de la estrategia que maneja y que manejan todos los iluminados populistas y polarizantes. Entonces, no es nuevo, son fórmulas, están escritas, no hay nada nuevo bajo el sol. Y este señor todos los días tiene su mismo script, tiene el mismo menú, debe de desayunar todos los días tamales de chipilín, sin duda. Él no se sale del script y por esa razón, pues todo el mundo pudiera pensar que es refractario. Vemos ahora con el tema de la militarización, una encuesta de hace un par de días en el Reforma, dice, ¿quién quiere el ejército en las calles? Pues el 70% de la gente, pues ¿cómo no? ¿Quiere seguridad? Los de a pie, pues queremos seguridad, ¿quién nos las dé? El que sea. Aparte no es nuevo. Sí. ¿Quién era el jefe de la policía en el 68? Pues Luis Cueto, que era general. Mi padre fue también en algún momento director de seguridad en algún estado. Eran los que tenían formación, los que iban a formar a los civiles, los que iban a formar a los policías, las academias. Pues hay una academia de policía, había una escuela de la Policía Federal de Caminos. A todo eso le dieron al traste. A todo eso, ¿para qué? Para ahora tener pues una Guardia Nacional. A la gente no le interesa si eres azul, si eres gris, si eres verde. Claro. La gente quiere salir a las calles, Jaime, Claro. y sentirse segura. Claro. Oye, perdón, Armando Lepe, se nos acabó el tiempo. Jaime, Caray. Carlos, ¿algún comentario final para despedir a nuestro Pues mira, invitado? yo la verdad me gustaría algún comentario adicional de Armando. Yo en lo particular, pues la verdad muy contento. Fue una plática sabrosa, de esas ricas que vale mucho la pena ver, disfrutar y bueno, decirte que aquí es tu casa, mi estimado. Gracias, y yo reiterar, si no nos unimos, el resto de los mexicanos, la gran mayoría que no estamos de acuerdo con lo que está pasando, si hay más de 2 candidatos en el 2024, sin duda Morena habrá de ganar. Hay que tener unidad, hay que tener certeza en miras, hay que tener propuestas sensatas, hay que rescatar lo que queda pendiente, lo que la revolución le sigue debiendo a mucha gente en este país, hay que rescatarlo, pero es con unidad. Hay que quitarnos de falsos atavismos, hay que quitarnos de posiciones y de posturas. Aquí no hay neoliberales, aquí no hay liberales, aquí no hay fifís, aquí hay gente que somos de México, que somos mexicanos, que vamos a seguir viviendo en nuestro país y que no tenemos otro lugar a donde irnos. Y que aquí están nuestros hijos y nuestros nietos por los que tenemos que luchar. Muy bien, muy bien. Pues Pablo, digo, qué gran programa con Armando. Yo creo que este programa da para mucho porque, habría que preguntarle en otro programa a Armando No, yo encantado. si esta sucesión va a ser hacia el hermano, porque dice López Obrador que tiene 3 hermanos, o hacia el hijo, ¿no? Porque el hijo O la hija. ¿no? Entonces, todo queda en familia. Así es. Finalmente. Pues amigas, amigos, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, Pablo. Armando. Gracias. Jaime, Carlos, Gracias. un Gracias. gustazo y qué bueno que estos foros se den, que estas posibilidades se den, porque es la única manera de comunicarnos y de que la gente sepa pues, que hay otras opiniones. Así es. De acuerdo. Pues los esperamos en la próxima emisión de la Sucesión Presidencial 2024.